tal amigos? Seguimos en estos diálogos con los actores del primer Congreso Internacional en Comunicación y Transformación Digital ULEAM 2025. Y en esta ocasión tengo el agrado de entrevistar al doctor John Sedano, director de Innovación en Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional de La Rioja. Él también es parte de este congreso y ha estado ya compartiendo junto a los profesionales de la región, los estudiantes y los docentes sobre la inteligencia artificial que está revolucionándolo todo. John, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿hacia dónde nos está llevando la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación y también en el ámbito de la educación, que van un poco de la mano, ¿no? Pues en el ámbito de la comunicación nos está llevando hacia un panorama que es totalmente distinto a lo que habíamos vivido hasta ahora. Es decir, es un cambio muy radical de los sistemas. Podríamos incluso hablar de que es un cambio mayor, como se está hablando en todos los sectores, superior al de la revolución industrial, pero dentro del ámbito de la comunicación incluso más drástico que la incorporación de Internet, ¿no?, a los medios y al sistema. ¿Por qué? Porque revoluciona la forma en la que consumimos el contenido. Ahora le podemos preguntar a cualquier inteligencia artificial, cualquier IA, que nos haga un resumen de las noticias que más nos gustan, hasta la hora de buscar información en Internet, hasta los propios periodistas, comunicadores, cómo la utilizan en sus rutinas diarias. Y desde el ámbito de la educación, también se está dando un caso muy curioso que ayer a la noche lo hablábamos cuando estábamos tranquilamente charlando, en el que nos dábamos cuenta de que teníamos que regresar a lo antiguo, ¿no? A que cuando ahora vamos a medir a los estudiantes, no podemos medirles con trabajos clásicos como hazme un informe de 5 páginas, etcétera. ¿Por qué? Porque van a utilizar la IA. Y para que no se vea ese meme que hay en internet, que se vea Homer Simpson o Homero, ¿no?, aquí, como se le llama, que se ve apuntando a Bart y Bart le apunta a él, y entonces se pone profesores corrigiendo con inteligencia artificial, alumnos haciendo los trabajos con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para que no se dé eso, hay que cambiar un poco la forma también de, no solo de educar, sino también de corregir, de analizar y de hacer las actividades. Bueno, ya vamos a hablar un poco sobre eso de volver a lo clásico, a lo antiguo, por así decirlo, ¿no? Porque antes quisiera consultarte sobre algunos de los discursos que hay en torno a la IA, algunos de los mitos quizás, respecto a que mucho se habla de que la inteligencia artificial va a desplazar a casi que todas las profesiones, que prácticamente todo ya lo va a hacer la inteligencia artificial. ¿Qué tanto se está cumpliendo esta profecía, quizás un tanto fatalista? ¿Hacia dónde se está dirigiendo este discurso? Siento ser pájaro de mal agüero, como se suele decir, pero yo considero que sí, que la IA va a mover a muchísimos, va a desplazar a muchísimos comunicadores, siempre y cuando, aquí hay un matiz, y en este caso el pero es algo positivo, no se adapten. Es decir, esto es como la persona que hace 30 años decía, no, yo no quiero utilizar un ordenador para escribir mis reportajes, quiero seguir escribiéndolos a máquina o a mano. Entonces, cuando llegaban a la hora de tener que entregar la pieza informativa, le decían, oye, mira, has tardado muchísimo, o te adaptas y lo haces con un ordenador, porque así lo tenemos digital, o así no puede ser. Con la inteligencia artificial va a pasar exactamente lo mismo. ¿Este discurso ha habido antes, a lo largo de la historia de la humanidad, con casi que cada tecnología? Siempre que hay una tecnología nueva que irrumpe, que no se sabe muy bien por dónde vamos a ir, el discurso es, nos va a destruir los podcasts. ¿Qué pasó con los podcasts? Surgieron los podcasts y la radio se pensaba que iba a ser ya destituida, y en cambio hemos visto que la radio ha utilizado a los podcasts, o sea, este nuevo formato, ya no es nuevo, ¿no?, pero cuando surgió, para aprovecharse de él, ha utilizado Internet para llegar a más personas, para globalizar la radio, para poder alcanzar a personas que antes no llegaba. Es decir, es coger esta nueva tecnología, ver la parte positiva y adaptarla. A ver, John, pero tú nos dices, ¿no? Esto ha pasado siempre, con cada tecnología hay este temor de que se van a quedar sin trabajo, lo que sea, pero de alguna forma todas estas tecnologías siempre tenían a una persona o a un ser humano en el centro de ese proceso. Ahora quizás podemos decir, sí, los humanos todavía tenemos que estar ahí verificando, corroborando alguna cuestión, puliendo, pero llegará el momento en que quizás ya no seamos necesarios.
También podría llegar el momento en el que llevemos parte de mi cuerpo sea robótica o biótica, es decir, de aquí al futuro, a 50 años, es muy difícil vaticinar cualquier cosa. Incluso hoy en día, con este auge de la tecnología tan rápido, estos cambios, de aquí a 5 años es difícil vaticinar cómo va a ser los trabajos. Pero sí que, como bien dices, Juan Pablo, todos esos otros trabajos, todas esas otras innovaciones tenían al humano como eje común. Y aquí en la inteligencia artificial por ahora lo tiene, pero puede ser que ella vaya aprendiendo de nosotros a verificar, a chequear. ¿Qué es lo que falta? La esencia humana. Entonces, como voy a explicar en la ponencia de hoy, lo que va a seguir necesitando la inteligencia artificial es esa visión que tenemos los humanos, esa esencia, para poder decirle quiero esto otro, y que ella lo desarrolle, lo analice. Pero si no, es como ver estas películas que están saliendo ahora con Sora 2, que es una herramienta de OpenAI, que es una de las principales, es la que está detrás de ChatGPT, y ahora permite generar vídeos, incluso ya casi la gente está haciendo mini películas, pero ves que esas películas necesitan tener un humano detrás que sepa contar esa historia o qué pedirle. Que luego la IA lo puede hacer, sí, pero a la IA le va a seguir faltando por ahora, esa esencia humana para que nos llame la atención, para captar nuestra atención. Bueno, John, en definitiva, entonces, se puede hablar de lo que va a pasar con la IA o de lo que está transformando la IA, pero a corto tiempo. A muy corto plazo. O sea, ya decir 5 años o 6, 7 años es muy difícil visionar lo que pueda ocurrir. Totalmente. A finales de 2022 empezaron a surgir todos estos movimientos masivos de IA con ChatGPT y demás saliendo, llegando al público común. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hemos visto, pues hace un año y pico se veía un vídeo hecho por inteligencia artificial de Will Smith comiendo espaguetis, que estaba fatal, y hoy en día tenemos un vídeo impresionantes. Avanza todo a un ritmo rapidísimo. Bueno, hemos hablado mucho de la comunicación, de la creación de contenidos, pero ¿qué pasa con los profesores, con los docentes? O al menos, ¿hacia dónde está llevándonos la IA en ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues mira, por ejemplo, en UNIR, lo que nosotros estamos haciendo es que el profesor quitarle las rutinas, es decir, quitarle la parte de trabajo más rutinaria, más administrativa, etcétera, para que pueda dedicar su tiempo a los estudiantes. Es decir, por ejemplo, cuando antes tenías que corregir un examen, ahora sigues teniendo que corregirlo, lo tiene que verificar el profesor, pero tiene herramientas que le ayudan o a crear el examen, a generar preguntas. Siempre el humano va a estar detrás, revisando todo, verificando, pero hacen un barrido mucho más rápido. Esto permite que ese tiempo adicional se lo dedique a los estudiantes con tutorías o para darle un mejor feedback de sus trabajos y así. Bueno, para ir cerrando esta entrevista por factor tiempo, comentabas al inicio de que a veces va a ser necesario o es necesario volver a los orígenes, volver a lo humano, a quizás, llamémoslo en algún momento, se ha visto como algo artesanal, ya quizás algo trabajado con inteligencia 100% humana. Hacia allá es donde tenemos que ir, tenemos que desarrollar o retomar ciertas competencias, ciertas habilidades que son esencia del ser humano en medio de tanta tecnología. ¿Esa sería la respuesta? Pues yo creo que sí, totalmente. De hecho, hoy en día ya vemos que en Internet tú puedes crear un dibujo, un diseño de cualquier cosa artística, pero los autores de verdad empiezan a poner la etiqueta de hecho por un humano, ¿no? Es decir, casi como una etiqueta de hecho a mano, sí, o artesanal. Entonces, eso le da un plus de valor, que sabes que hay una persona detrás que ha estado trabajando eso, que le ha llevado mucho más tiempo que si lo hubiera hecho en una, pues cuando no es artesanal, pues en una cadena de montaje. Tú prefieres comprar algo artesanal porque sabes el tiempo que hay dedicado detrás. Pues en este caso, con el tema de inteligencia artificial, pasa lo mismo. Bueno, muy interesante este tema, podríamos seguir hablando mucho más, pero nos hemos quedado sin tiempo. Amigas y amigos, nos vamos a una breve pausa, me confirma la producción, nos vamos a pausa informativa y enseguida seguimos con más en Central Media TV. Sigan con nosotros.